Entre tantas marcas que hay de celulares, Motorola continúa siendo la favorita de millones de personas a nivel mundial por muchas razones, entre ellas la reputación que se ha ganado a lo largo de los años. Y es que estamos hablando de la compañía que literalmente inventó el teléfono móvil. Por eso, así hoy en día existan más fabricantes que cariñosas en el centro de tu ciudad, bastantes personas las siguen eligiendo. A Motorola digo. Sin embargo, con todos los modelos que tienen en su catálogo, puede ser un poco difícil escoger al momento de comprar uno nuevo. Pero tranquilo que hoy el calidad-precio te presenta 7 Motorolas que sí valen la pena actualmente. Si esta es la primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection, el canal gracias al cual me fui de la casa de mis padres para vivir bajo un puente. ¿Y qué tal si comenzamos y arrancamos de una vez con uno de esos celulares que cuando los ves parecen mucho más caros de lo que en realidad son? Me acuerdo que cuando recién lo saqué de la caja no podía creer lo que tenía entre manos. Y es que cosas como su pantalla curva y lo extremadamente delgado que es hacen que se sienta muy premium, como si fuera un gama alta de esos que valen un ojo de la cara. Si mañana compras un iPhone 16 Plus, este tendrá una tasa de refresco máxima de 60 Hz, mientras que este celular que cuesta menos de la mitad tiene hasta 120. Es decir, al momento de visualizar contenido va a ser muchísimo más fluido, incluso al desplazarte por aplicaciones y obviamente también cuando juegues. Esto porque la cantidad de hercios máxima que puede visualizar un panel a su vez limita los FPS reales que puede mostrar, por lo que aquí podremos apreciar hasta 120 fotogramas por segundo. Y no por ello vamos a sacrificar calidad, pues la resolución es de 1080 x 2400 píxeles con una densidad de 395 puntos por pulgada. E incluso a nivel de superficie útil estamos extremadamente bien, pues la tasa de aprovechamiento en el frontal es del 90%, así que casi no hay marcos, bordes o biseles. Cosa que sí pasa en otros modelos mucho más caros de marcas como Samsung. El A56 es un claro ejemplo. Lanzado en junio del 2024, el Moto G85 a día de hoy tiene un precio alrededor de los $230 e incluso menos dependiendo de dónde lo compres, de la época del año y de la versión en específico que adquieras, al tiempo que integra un software bastante limpio, el cual suele actualizarse constantemente y no trae aplicaciones innecesarias ni publicidad como en los Xiaomi. Pero eso sí, tan solo está limitado a 2 años de actualizaciones y teniendo en cuenta que ya salió hace 1, esto sería un año real de actualizaciones por delante, por lo que una opción más actual sería el Moto G86 con el Dimensity 7300 que alcanza más de 775.000 puntos en Antutu, alimentado por una batería de 5200 mAh que en su versión Power puede subir hasta unos monstruosos 6720 mAh, lo que tendrá el iPhone dentro de 20 años. Pero a ver, no se trata solamente de tener especificaciones o características técnicas que suenen bonitas en el papel. Esto de nada nos sirve si a la hora de la verdad no funcionan como debe ser. Y es ahí donde entra algo a lo que muchas personas no suelen prestarle atención, ya que simplemente lo dan por hecho, y es el tema del software. Hoy por hoy uno de los más grandes distintivos de Motorola frente a otras marcas del montón. Y es que mientras otros fabricantes hacen la experiencia de usuario realmente terrible con sistemas lentos, pesados y poco funcionales, Motorola opta por lo contrario. Un Android prácticamente puro sin añadidos, muy similar al que encontramos por ejemplo en los Pixel de Google. Por eso no hay necesidad de meterles chorrocientas mil gigabytes de memoria RAM ni un procesador ultra hiper mega exagerado que al final no hace más que calentarse, aunque no por ello se van a quedar atrás en ese aspecto. El Edge 50 Neo por ejemplo cuenta con 12 GB de memoria RAM, así como con 512 GB, es decir, media tera de almacenamiento interno, suficiente espacio para guardar más de 150.000 fotos, unas 60.000 canciones y hasta 30 juegos. Claro que aparte de eso también se encuentra protegido con certificación IP68 e incluso con el estándar 1000 STD810H. Es un teléfono que puede ser completamente cubierto de polvo, sumergido y aún así seguir funcionando, al tiempo que gracias al cristal Gorilla Glass de Corning es capaz de resistir arañazos, rayones y golpes en su pantalla. Hoy en día los celulares parecen cada vez más cáscaras de huevo que se rompen con nada. De hecho, encontrar uno que sea realmente resistente se ha vuelto una tarea complicada, y aquí Motorola definitivamente acierta. Así como también en la tasa de respuesta táctil que puede llegar hasta los 360 Hz y en las actualizaciones del sistema operativo garantizadas por 5 años.
por lo que incluso ahora, después de que ya ha pasado un tiempo desde su lanzamiento, sigue siendo una opción que se mantendrá bastante bien con el tiempo. No es el típico celular que en unos meses se quedará obsoleto, como sí pasa con muchos de esos supuestos calidad-precio. No suele llegar ni siquiera a los $300, incluso donde se ve más costoso. Sin embargo, por mucha optimización que tenga el software, puede que busques más rendimiento, porque es un hecho que un mejor procesador obviamente nos va a dar más potencia al momento de ejecutar aplicaciones exigentes e incluso juegos. Si bien el Dimensity 7300 del Edge 50 Neo es capaz de superar los 775.000 puntos en Antutu, siendo este un rendimiento más que suficiente para poder utilizar aplicaciones cotidianas y navegar por el sistema con fluidez, lo cierto es que cuando se le empieza a exigir podría no ser la mejor opción. A lo que también debemos sumar el hecho de que para algunos MediaTek no es sinónimo de buen procesador, por mucho que hayan mejorado en los últimos años, que por cierto tengo un video hablando acerca de eso, te lo dejo arriba a la derecha en una tarjeta. En este caso podríamos entonces saltar al Snapdragon 7 de tercera generación, que da más de 860.000 puntos y es el chip presente en el Edge 50 Pro, dispositivo que además es mucho más grande al contar con una pantalla PLED de 6,7 pulgadas en resolución 1220 x 2712 píxeles, es decir QHD, con una densidad de 447 puntos por pulgada y una tasa de refresco máxima de hasta 144 Hz, incluso más que los 120 ya considerados como alta tasa de refresco. Ten en cuenta que hay teléfonos muy caros que ni siquiera pasan de 60, mientras que el precio de este suele estar por debajo de los $500 e incluso menos. Algo en lo que también destaca bastante es en la cámara, contando con un triple sensor en su parte trasera, siendo el principal uno de 50 megapíxeles con apertura focal 1.4, e incluso a nivel estético tiene muy buenas críticas por cómo se ve. En los últimos años Motorola ha entendido lo que una parte de los usuarios quiere y se los está dando. No son los típicos dispositivos grises aburridos que vemos normalmente, sino que la paleta de colores los hace ampliamente personalizables, al tiempo que existen muchísimas variantes con pequeñas diferencias que los hacen adaptarse específicamente a un tipo de usuario en concreto. Incluso si eres muy exigente, tienen dispositivos con hasta 16 GB de memoria RAM y 1 TB de memoria interna. Esas son 1024 GB. Suficiente espacio como para meter todas las mentiras de tu ex. Mentira, tampoco caben tantas cosas, no exageremos, pero sí puedes al menos aquí meter hasta 300.000 fotos, hasta 50 juegos de los grandotes y más de 120.000 canciones que equivaldrían a unos 8 años de música sonando 24/7 sin repetir una sola. Esto mientras la pantalla se acerca bastante a la indestructibilidad con el cristal Corning Gorilla Glass en su versión Victus extremadamente fuerte, al tiempo que esta ocupa el 92% de la superficie útil en el frontal, por lo que casi no hay marcos, bordes o biseles, pero lo que sí hay es una resolución de 1220 x 2712 píxeles, una densidad de 441 puntos por pulgada y una tasa de refresco de hasta 144 Hz. Todo esto movido por la GPU Adreno 735 del Qualcomm Snapdragon 8S tercera generación, un procesador que alcanza hasta los 3 GHz y cuenta con una fabricación de 4 nanómetros, gracias a lo cual supera sin problemas el 1,5 millones de puntos en Antutu, siendo uno de los Motorola más potentes que existen, contando también con carga inversa, que es la capacidad de darle energía a otro dispositivo, e incluso carga inalámbrica de hasta 50 vatios, algo que ni siquiera muchos de los modelos más costosos de Samsung y Apple tienen. Y es que con el Edge 50 Ultra estamos hablando de gama alta. Es uno de los Motorola en los que la marca apostó todo. El chip de memoria interna, que como ya dije puede llegar hasta 1024 GB, es a su vez del tipo UFS 4.0, mientras que la RAM de hasta 16 GB es del tipo LPDDR5X. Y a nivel de certificación contamos con IP68, es decir, incluso se puede sumergir. Lanzado en abril del 2024, cuenta con 3 años de actualizaciones, y es curioso que sea tan potente, tenga un chip de Qualcomm y se actualice menos que el Neo, que no tiene tanto rendimiento y tiene un MediaTek. Quizá por ello podrías optar por un modelo más actual, como por ejemplo el Edge 60 Pro.
Aquí tenemos el Dimensity 8350 con más de 1.375.000 puntos en Antutu, hasta 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno, triple cámara encabezada por un sensor Sony de 50 megapíxeles y una batería de 6.000 mAh con carga rápida de hasta 90 vatios, así como también carga inversa y carga inalámbrica. En cuanto a resistencia, cuenta con el estándar 1000 STD810H, así como también con IP68 e IP69K, una pantalla que ocupa el 92% de la superficie útil en el frontal y tiene un tamaño en diagonal de 6,67 pulgadas, así como también una resolución de 1220 x 2712 píxeles y un pico de brillo máximo de 4500 nits, todo protegido por Corning Gorilla Glass 7i. Es un modelo bastante reciente, lanzado en abril del 2025, con un precio cercano a los $600 y una disponibilidad que de momento es limitada a algunos países, aunque se espera que llegue a más. Y es que uno de los grandes problemas que tiene Motorola es el hecho de que sus celulares duran, entonces lanzar modelos cada año parece no tener sentido cuando incluso el del año pasado sigue siendo una excelente opción. Hay muchísima gente que a día de hoy sigue conservando modelos de años atrás, los cuales funcionan como si recién los hubieran sacado de la caja. Y esto de una u otra manera desincentiva a comprar los nuevos, porque ¿para qué? Como ya hemos visto a lo largo de este video, toda la familia Edge 50 es muy recomendable, pero ya llegó la 60. No por ello deja de ser recomendable la 50, todo lo contrario, ahora que bajan aún más de precio pueden ser incluso opciones mejores. Sin embargo, hay modelos de la nueva familia 60 que arrancaron siendo un completo éxito, como por ejemplo el Edge 60 Fusion, vendido a nivel global por debajo de los $400. Este cuenta con el Dimensity 7300, así como también con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna, así como también con una pantalla de 6,67 pulgadas en resolución 1220 x 2712 píxeles, la cual ocupa nada más y nada menos que el 92% de la superficie útil en el frontal, al tiempo que integra una tasa de refresco de hasta 120 Hz y es bastante curvada. Este celular tiene certificación IP69K, así como también el estándar 1000 STD810H, lo que lo hace muy resistente ante polvo y agua. Fue lanzado en abril del 2025, llegando con Android 15 y prometiendo hasta 3 años de actualizaciones en cuanto a sistema operativo y 4 años de parches de seguridad. Es la nueva generación de un viejo conocido aquí en el canal, el Edge 50 Fusion, otro que también seguimos recomendando a día de hoy. Y es que ahora mismo se puede conseguir más económico que nunca, con un precio que está por debajo de los $250 en la mayoría de mercados. Tenemos el Snapdragon 7S Gen 2 de Qualcomm, 5000 mAh de batería y una pantalla de 6,7 pulgadas del tipo POLED con una tasa de refresco de hasta 144 Hz, así como también una resolución de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 393 puntos por pulgada. Dicho panel ocupa el 91% de la superficie útil en el frontal, principalmente gracias a que la pantalla es curva. Por el lado de las cámaras tenemos dos sensores, siendo el principal un Sony de 50 megapíxeles. Y en cuanto al software, Motorola prometió 3 años de actualizaciones, tanto de sistema operativo como de seguridad. Como ya mencioné en anteriores videos, antes y después de haberlo comprado, el único problema con este Fusion es que viene en varias versiones, siendo la más común justamente aquella que posee limitaciones. Quizá por ello es que aún a pesar de todo, muchas personas clasifican como el mejor Motorola calidad-precio este que he decidido dejar para el final, uno de los que sinceramente más me ha gustado en años. Y es que por unos $200 e incluso menos es bastante difícil encontrar algo que le compita. Les hablo del Moto G75, el cual cuenta con hasta 6 años de actualizaciones de parches de seguridad y 5 años de sistema operativo, algo muy poco común en esta gama, rango o segmento. Tiene muchísima más vida útil que prácticamente cualquiera de sus competidores. La tasa de respuesta táctil en su pantalla es de hasta 240 Hz. El panel es más plano que mi ex, por lo que no hay posibilidades de que se rompa ante una caída tan fácilmente como sucede con los dispositivos de pantalla curva. Y esto junto con el software es uno de sus principales atractivos. Ya
Ya no es solo que dure a nivel virtual, sino también a nivel físico. Lo compré y lo probé bastante antes de regalarlo, por lo que si quieres conocer a fondo cómo fue mi experiencia con él, te dejo este video arriba a la derecha en una tarjeta. Ahora bien, si buscas algo por encima y aún quieres gastar poco dinero, entonces lo que necesitas es un gama media alta. En este video que está apareciendo ahora mismo en pantalla, el cual simplemente tienes que tocar antes de que desaparezca, te recomiendo algunos de los mejores. Cuídate mucho, lávate las manos, fíjate bien de quién te enamoras y mira este video. Ya te dije, ese, míralo.